Buenas tardes, hermanos. Amén. Hay momentos que le toca a personas temas que les encanta y les da ganas a compartir estas cosas. Y cuando está haciendo la lectura dice, y ya me va a tocar mi parte favorita de la Biblia y hay mucho empeño y ganas, ¿verdad? Admito que es un tema muy importante, de suma importancia, y a la vez es un tema que es difícil compartirlo, ¿verdad? Porque por desgracia hay mucha polémica en cuanto de este tema, que vamos a estar viendo cuestiones en cuanto al matrimonio, el divorcio y la separación. Y a veces uno puede decir, vamos a hablar de tal y tal tema y todos están de acuerdo. Pero para mí, esos son de los temas más calientes, ¿verdad? Porque por trasfondo, por doctrinas y lo que han enseñado es difícil. Inclusive hay iglesias que se han dividido sobre temas de este índole, ¿verdad? Pero ahí estamos en nuestro estudio, nuestra lectura. Pero también es algo que tenemos que enfrentar y meditar. Así que vamos a orar que Dios nos guíe y sobre todo que haya claridad, ¿verdad?, en lo que vamos a compartir. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento a nuestro espíritu, palabras que nos animan, pero también, Señor, son palabras que nos exhortan, que nos corrige, para guiarnos, Señor, en el camino que a ti te agrada, Señor. Levantamos a ti este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por ungir mis labios. Gracias, Señor, por ungir los oídos, los que va a estar oyendo ahora, los que va a estar oyendo la transmisión. Y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando el pastor y yo estamos viendo este libro de 1 Corintios, estamos diciendo, hay tantas cosas, tantas riquezas. Igual ahí en Romanos tuvimos momentos difíciles, ¿verdad? Y estamos viendo, a ver quién va a tocar capítulo 7, pero el capítulo 7 son 40 versículos. Hoy vamos a estar viendo versículos 10 a 17, que así todavía nos va a quedar otros que 15, 22 días quizás. Pero vamos a empezar ya con la lectura. 1 Corintios capítulo 7, empezando con el verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédese sin casar y reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si alguna hermana tiene mujer que
que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a la servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a la mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Gracias a Dios. Amén. En nuestro estudio de 1 Corintios hemos visto que hay divisiones y secciones diferentes en esta epístola. Y ahora estamos en esta parte, los capítulos 5, 6 y 7, que trata de temas y preguntas difíciles. Y vemos que aquí en esta iglesia de Corinto no era una iglesia exclusiva de problemas, eran problemas que muchas iglesias hoy día se enfrentan, ¿verdad? Son cosas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida hoy día. Y vemos que algunos temas que ya vimos acerca de la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Este no existe hoy día, ¿verdad? Quisiera. Hay mucha inmoralidad allá dentro de la iglesia, por desgracia. Pablo nos aconseja qué debemos hacer en tales causas. El problema de cómo manejar demandas legales entre hermanos. Porque allá en Corinto tenía la idea, si sabes que este hermano me hizo mal, y va a pagar, y van en lugar al pastor o a las mesas de directivo, van a los jueces, ¿verdad? Y como yo mencioné, hubo algún problema años atrás, antes que naciera casi la mayoría de las personas que están aquí presentes. Todavía era yo soltero, para que le dé idea de cuándo fue. Y había un hermano que tuvo un roce con el pastor. No le pareció alguna cosa y tuvimos que intervenir y hacer correcciones. Y en lugar de recibir la corrección, dije, ¿sabes qué? Les voy a demandar. Me estás quitando de trabajo en una forma injusta. Gracias a Dios que todo quedó resuelto. Este hermano, pues quién sabe dónde anda, hace mucho que no le he visto. Le vi hace como 10 años acá en el centro. Está flaquito y bien acabado, ¿verdad? Pero gracias a Dios
Dios quedó todo resuelto y seguimos adelante. Vimos también la importancia de entregar al Señor todo nuestro ser, ¿verdad? Que Dios quiere todo el hombre, espíritu, alma y cuerpo. En nuestro último estudio vimos como una pequeña introducción en cuanto a matrimonio, ¿verdad? Y vimos que los solteros y los casados, cada uno tiene sus responsabilidades. Recuerdo que cuando yo estaba recién casado y me dieron el tiempo, hermano, quiero que hable con los jóvenes en cuanto al matrimonio. Y antes de casarme, pues leía un par de libros. Había uno con el título ¿Con quién me casaré? Y este hermano Luis Paú propuso varias preguntas que uno tiene que preguntar antes que se case, ¿verdad? Eran cosas prácticas. Porque a veces uno cuando está allá en las nubes no piensa, ¿verdad? Está pensando, ay, el amor de mi vida. Y tienen los ojos cegados, pero la cosa, hay que entrar en el matrimonio con la mente clara y con los ojos bien abiertos. Y este libro da consejos prácticos que a veces uno no toma en cuenta. Y yo tomé ya el examen y dije, ¿sabes qué? Estoy listo. No sé todo en qué me estoy metiendo, pero sé que tengo la persona que Dios me había escogido, ¿verdad? Porque había otras ofertas que venían, e inclusive antes de llegar a México tuve una novia, pensé que sí la quería, era casi por pura correspondencia y estábamos bien locos los dos, pero llegó el momento que tuve que tomar una decisión, hay un cambio de rumbo en mi vida. Si voy a servir a Dios, hay que buscar a alguien que me va a servir. Y ella dijo, ¿sabes qué? No me agrada la idea de vivir en México. Ya después de un noviazgo de más que como 2 años y medio, casi 3 años, lo tuve que terminar. Porque vi que no, esto no va a resultar. Pues, bueno, Señor, pues tú sabes cuándo y con quién. Tenía 20 años y pensé que no, y está acercando el camión y lo quiero agarrar porque no quiero viajar en tren. Pero gracias a Dios, a los 25 años nos casamos, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Vimos también la semana pasada en cuanto a la importancia del sexo, que es parte natural del matrimonio. Es un tema que a algunos le da pena hablar, pero es cosas que uno tiene que platicar, ¿verdad? Y vimos que el sexo tiene varios papeles y partes en el matrimonio. Y una cosa que mencionó Pablo es que el sexo no debe ser una arma que uno hace, ¿verdad? Porque disculpa hermanas, hay mujeres que usan el sexo como castigo, ¿verdad? Ándale, ¿sabes qué? Te voy a castigar, no hay postre por tanto tiempo. Y causa muchos problemas. No sé si hay casos de la mujer, que el hombre quiere castigar a la mujer, casi siempre es al contrario, ¿verdad? Y ahora vamos a ver acerca del plan de Dios para el matrimonio.
vamos a estar viendo acerca de lo que es el matrimonio, la separación, el divorcio y también el tema de volver a casarse. Porque hay algunos que se divorcian y piensan que bueno, me voy a volver a casar. Este es otro tema y podemos platicar mucho de esto. Y este va a ser al final, ¿verdad? Pero la cosa, hay que estar convencidos 100% las convicciones que tenemos. Muy bien, iniciamos con los versos 10 y 11 cuando estaba haciendo palabras dirigidas a los que ya están casados. Interesante que Pablo empieza diciendo que los que están unidos en el matrimonio, mando, no yo, pero el Señor. Así que Pablo está diciendo, mire, le voy a dar unos consejos y los consejos no son de un servidor, son consejos directamente de Dios. Así que va a ser difícil que uno contradice lo que dice, ¿verdad? Y él empieza diciendo que la mujer no se separa del hombre. Si está ya en el matrimonio, que no hay separación. Y que la mujer no debe dejar el marido. Porque algunos dicen que, ¿sabes qué? Este me choca y ahí nos vemos, pero ese no es plan de Dios. Pero dice, si acaso que se separan, que se quedan sin casarse. Sí, estas son las palabras que a algunos no les agrada, ¿verdad? Es como decir, ¿sabes qué? Decídete bien lo que vas a hacer porque no hay marcha atrás, ¿verdad? Es como cuando uno está entrando en una carrera, va iniciando, hay problemas, hay las tareas y X, y dice, ¿sabes qué? Lo voy a dejar y voy a empezar otra carrera. Eso es muy difícil, ¿verdad? Porque ya en la carrera no hay marcha atrás, ¿verdad? ¿Sabes que ya perdiste tu turno? Y hay que esperar o a ver si le dejan volver a entrar en la escuela. Pero también dijo el Señor, hay que buscar la reconciliación. Hay que vivir en paz con todos, ¿verdad? Porque en el matrimonio es como cualquier relación, va a haber roces. Se dice que no, yo quiero vivir en paz con todos, no creo que hay pleitos. ¿Sabes qué? Pues es imposible. Somos humanos y cuando uno se casa se da cuenta luego que parece que la persona ha cambiado. Y hay que hacer la pregunta, ¿quién cambió? ¿La otra persona o me cambié yo, verdad? Porque es una cosa platicando con la persona ciertas horas de día. Si tenemos nuestro horario de citas, nos vemos cada 2, 3 días. Pero cuando está con la persona de sol a sol, los 24/7, entonces las cosas se ven diferentes, ¿verdad? Y por esto hay que, si hay razón de separarse, hay que tratar de arreglar el asunto para que mantiene la unión. Vamos a estar viendo que la separación y el divorcio no es el plan perfecto de Dios para la familia. También dijo que el hombre no abandone
su mujer. Hay que recordar, hombres, que la mujer es el vaso más frágil. Ahí dice allá en primero de Pedro, ¿verdad? Hay que tratarlo ella como un vaso más frágil. Porque a veces los hombres nos ponemos bruscos entre nosotros. Nos bromeamos y decimos, nos golpeamos y hacemos cosas a veces no debidos. Y dice, pero sigue la amistad, ¿verdad? Porque sabemos, es broma, es macho, él aguanta. Pero hay que recordar que la mujer está más frágil. El hombre, Dios hizo a la mujer de tal forma que ella está como una flor, ¿verdad? Delicada. Y como la flor, si se machuca la flor, pierde su fragancia y todo. Por esto, hombres, hay que recordar esto, ¿verdad? Que ella no es como uno de los cuates, ella es algo muy especial. Y el papel principal del hombre en el matrimonio es proteger a su mujer, ser escudo para ella. Y por eso, por lo general, casi siempre, el hombre está más grande que la mujer, ¿verdad? Se ve chistoso cuando se ve una mujer bien grandote y el hombre chiquito, ¿verdad? Conozco una pareja así, la mujer está muy robusta y el hombre está gordito y chaparrito y se ve chistosos. Y a veces hay roces entre ellos, pero Dios los ha guardado ahí. Ellos tienen casi igual que nosotros de casados. Y ahí siguen adelante, siguen de pastores aquí en el norte del país. Pero vemos qué dijo Jesús en cuanto a este cosa de matrimonio. Veremos en Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. ¿Cuántos creen que Jesús siempre tenía la respuesta correcta, verdad? La respuesta más adecuada para toda situación. Mateo 5, 31, 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer deja la carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Ok, dice Jesús, este fue lo que dice la ley, ¿verdad? A ver, ¿qué dice la ley? Bueno, vamos al principio, allá en Deuteronomio, capítulo 24, vamos a ver los versos 1 a 4. Recordamos que en el tiempo de Jesús el Nuevo Testamento todavía no existía, ¿verdad? Todo se basaba en lo que dice la ley y el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dijo Moisés en la ley? Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la obedeciera este último y le escribiera carta de divorcio y le entregará
en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el posterior hombre que la tomó por mujer, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, dice que si encontrara en ella alguna cosa indecente, entonces hay que definir la palabra, ¿qué es indecente? Porque hay veces, hay ciertas palabras que se pueden interpretar de varias formas. Y dependiendo del punto de vista de la persona, de su trasfondo y todo, determina el significado. Y yo chequeé otras versiones en la Biblia de las Américas, dice, porque hay encontrado algo reprochable en ella. También en la nueva versión internacional, por haber encontrado en ella algo indecoroso. También la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, por haber encontrado en ella algo censurable. Por eso ellos tenían que definir muy claramente qué es indecente. O sea, vamos a empezar bien con todo, las cartas sobre la mesa y las palabras bien definidas, ¿verdad? Hay que ver, porque vamos a ver que el hombre, había algunos que despedía a su esposa por cualquier cosa. O puede ser que por algo que ya no la quería más, ¿verdad? Y dice que el hombre daría a ella una carta de divorcio. Mire, porque el hombre tenía todo el poder. Mire, aquí está el divorcio sellado, ahí estás y ahí está la puerta. La mujer pues no tenía voz ni voto, ¿verdad? Lo que decía el hombre era ley y punto, ¿verdad? Pues qué bueno que vivimos en otra época, ¿verdad? Pero aquí en Deuteronomio dice que ella podía volverse a casar, pero con otro hombre. Pero había otra clase sobre allá. Dice que si el segundo hombre haya falta en ella, la podía también divorciar y mandar carta de divorcio y despedirla. Pero si acaso que el segundo hombre aguantara y luego muere, entonces la mujer, pues, ¿qué voy a hacer? Dice que ella puede casarse con cualquiera menos el hombre que la había despedido antes. Había esta cláusula, ¿verdad? Porque hay casos, hay una actriz media famosa, Elizabeth Taylor. Los viejos ya han oído de ella, ¿verdad? Ella se casó como 7 veces. Y ella cambiaba de esposo, como algunos cambios de casetín. No, me enfado con él y lo voto. Y ella su fama, y se me dice, hay actrices también o actores mexicanos con la misma fama, ¿verdad? Pero la cosa es con Elizabeth Taylor, ella se casó con un actor, Richard Burton, hizo muchas películas con él. No recuerdo de cuál número era él, pero se divorciaron.
Y después de unos años, ella se volvió a casar, divorció otra vez y luego se metió otra vez con el mismo hombre. Sí, su vida era un caos tremendo, ¿verdad? Y vemos aquí en Deuteronomio que la ley favorecía más al hombre que a la mujer. Y ese va a ser el final del mensaje. Le voy a dar un estudio sobre había por lo menos dos puntos de vista diferentes en cuanto a divorcio. Uno muy estricto, muy conservador y otro muy liberal. Entonces este va a ser para que se prepare el paladar, ¿verdad? Este va a ser para terminar. También en Marcos capítulo 10, verso 9. Marcos 10, versículo 9. Otro punto de vista de Jesús en cuanto al matrimonio. Dice que por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vemos que este fue el plan de Dios desde el principio, ¿verdad? Como dijo alguien, si quiere ver cómo deben ser las cosas, ver al principio y sigue el mismo plan, ¿verdad? Y mientras que sigamos el plan original de Dios, todo va a marchar bien. Porque, ¿qué dice allá en Génesis? Que los dos serán una sola carne. Este vimos en cuanto a las relaciones sexuales, que en la unión sexual se hacen una sola carne, son una sola persona. Y dice que lo que Dios ha unido, que no separe el hombre. La única razón justificada en la Biblia y delante del Señor Jesús y Dios es ser infiel. Si hay una infidelidad en el matrimonio, entonces es una razón justificada para que haya terminación de la unión matrimonio. En Mateo 19, 9. Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de la fornicación, y se case con otra, adultera, y el que se case con la repudiada, adultera. Pero por desgracia, en el tiempo del Antiguo Nuevo Testamento, la única persona que podía dar derecho al divorcio fue el hombre, ¿verdad? Mujeres, les felicito porque hoy día tienen más derechos, porque antes era más macizo, más difícil. Ahora en los últimos 100, 150 años. Pero podemos ver aquí dos distinciones. Habla primero de la separación. Esa es cuando la mujer toma la iniciativa. La mujer dice, ¿sabes qué? Si yo no aguanto esto y vamos a separarnos. Y vemos que había ciertas razones por las cuales la mujer podía pedir y recibir el divorcio. Un motivo es cuando el hombre no cumplía con sus deberes conyugales con la mujer, ella puede reclamarle y decir, ¿sabes qué? Quién sabe qué está haciendo, es infeliz, no me estás satisfaciendo en esta área y pide el divorcio. Ya quiero que termine
la unión. Y recordamos lo que vimos la semana pasada. Dice que sí se puede evitar sexo, pero por tiempo limitado. Pónganse de acuerdo. En este momento, en esta fecha, a esta fecha, vamos a dedicar a la oración y el ayuno. Y después vamos a volver a tener relaciones. Pero dice que hay que tener límites en cuanto a esto. La otra distinción es el divorcio. Ese es cuando el hombre toma la iniciativa. Dice, ¿sabes qué? Dices, yo quiero que termine esta unión. Vemos que los fariseos hacían preguntas acerca de divorcio a Jesús. Le dijeron, Señor, ¿es lícito divorciarse por cualquier cosa? Y yo veo muy interesantes sus preguntas, porque para mí sus preguntas no eran para información, eran más para acusar a Jesús y justificar sus propias acciones. Ellos siempre están buscando a ver en qué podemos agarrar a Jesús en sus palabras. Como allá en Juan capítulo 8, cuando trajeron a la mujer cachada en adulterio, dijeron, Señor, aquí está esta mujer que agarramos en el mero hecho de matrimonio. ¿Qué vamos a hacer con ella? Y yo siempre me hago la pregunta, si le agarraron en el acto, ¿dónde está el hombre? Algo olía mal, ¿verdad? Porque si le agarraron, deben haber traído también el hombre. Pero en este caso no más ella. Y era más para justificar sus propias acciones y acusar a Jesús. Inclusive vimos que los mismos discípulos tenían sus dudas. Porque Jesús, aquí en Mateo 19, ellos dijeron, Señor, si así es la cosa, es mejor no casarse. No, ¿sabes qué? No nos metemos en este fuego. Y los mismos discípulos. También el segundo punto es consejos cuando uno de ellos no es creyente. En los versículos 12 y 14, allá en 1 de Corintios. Pero aquí vemos en el versículo 12, Pablo estaba diciendo, yo os digo y no al Señor, así que él estaba expresando su opinión. Y dice que si la mujer no es creyente y quiere vivir con él, que no la van a abandonar. Me dice curioso esto porque hoy día en nuestra sociedad, la mayoría de las veces el primero que se entrega a Cristo es la mujer, ¿verdad? Rara vez que el hombre toma la iniciativa. Pero Pablo estaba diciendo, pues, es igual en ambos casos. Porque hay casos cuando el hombre se entrega a Cristo después de matrimonio. Digamos que se casan, los dos son incrédulos y pasan circunstancias y de repente el hombre se entrega a Cristo. Entonces son muy raras estas veces. Pero también hay otros casos cuando el hombre o la mujer creyente se casa con un incrédulo. Estas circunstancias no deben existir, ¿verdad? Es de los consejos que Luis Paú daba a los jóvenes.
el primero es que es creyente, esta mujer es creyente, este joven. Y si no es creyente, pues no tiene nada que ver con él, ¿verdad? O con ella. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. 2 de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y también en 1 de Pedro capítulo 3, verso 7. 1 de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia y la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que el hombre debe vivir con la mujer en una forma pacífica, ¿verdad? En otro caso es si el hombre no es creyente y quiere vivir con ella, que no la vaya a abandonar. Así que en ambos casos dice que no la van a dejar. Mira, Dios quiere que vivamos en una forma pacífica y Dios quiere que vivamos en paz con todos, en especial de la familia, ¿verdad? Allá también en 1 de Pedro, capítulo 3, versos 1 a 6, estaba hablando que la mujer debe estar sujeta a sus maridos, y que creen los hijos y considerando que el hombre puede considerar su conducta, ¿verdad? Estaba dando consejos a la mujer. Y la razón es porque ganar al hombre por sus acciones, ¿verdad? Y no es tanto en su forma de vestir o su forma de vivir. Es por su conducta, el ejemplo que ella lleva delante de sus hijos y la sociedad. Porque había un hombre que no le podían convencer a entregarse a Cristo. Le hablaba y mostraba versículos, pero él decía, ¿sabes qué es? Yo sé cómo son las mujeres cristianas. Sí, son como los aquí de la luz del mundo. ¿Por qué? Porque tienen el pelo largo, la falda larga y la lengua larga. Así que no viven como deben ser, ¿verdad? Porque por desgracia hay mujeres así que en la iglesia, ay hermano pastor, Dios te bendiga y la llevan bien con los demás hermanas, con los hermanitos y llegan a la casa y empieza a echarles sapos y culebras al hombre, ¿verdad? Y por eso el hombre, pues, ¿sabes qué? Si así son los hermanos, pues yo no tengo nada que ver con ellos. Pero vemos que Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? Hay que mantener unida la familia. Porque si uno o los dos son creyentes, los padres, ellos van a santificar a sus hijos. Por eso es de tanta importancia mantener unidad en la familia, por causa del testimonio. Y vemos que
como Pedro estaba diciendo, la mujer con su buena conducta, su buen trato, puede ganar a su esposo no creyente. El tercer punto, ¿qué hacer en caso que quieren la separación? Porque a veces dicen que tienen diferencias que no se puede reconciliar. Si sabes que es mejor, rompamos para que queden mejor las cosas. Pero hay que recordar que hay algunos que hay casos de separación, pero que no hay divorcio. Como por ejemplo, en cuanto cuando hay abuso físico. La mujer sale de la casa por su propia vida, su propia protección, pero no van adelante hacia el divorcio. Pero siempre hay complicaciones cuando hay separación, pero no divorcio. O sea, hay muchos casos así, ¿verdad? Que ahí tienen los papeles, mire, estamos casados, pero yo vivo en Zapopan y ella vive allá en Tlajomulco. No se ven, ¿verdad? Pero mire, estamos casados todavía, el juez no ha certificado el divorcio. Pero vemos que cuando hay separación, deja lugar para que pueda haber reconciliación. He oído casos de gente que separados por mucho tiempo. Y a veces arreglan y hay veces que nunca se arreglan. Y al final de cuentas hay que decirle, ¿sabes qué? Pide divorcio, estás perdiendo tu tiempo. Pero también en cuanto a esa separación hay que ver quién tuvo la culpa. A veces es uno o el otro, a veces son ambos. Pero la cosa es, cuando hay separación, hay chance que se pueden volver a casarse, ¿verdad? Se vuelven a juntar. Pero no siempre sucede, ¿verdad? Pero en cuanto a la separación, el creyente nunca debe tener la iniciativa. Si va a haber separación, que el no creyente sea que inicie el movimiento. O si el no creyente insiste, ¿sabes qué? Este no va a funcionar y lo cortamos y nos divorciamos. Ese sería el último recurso, pero no es lo mejor, ¿verdad? Pero es mejor que estar peleando siempre. Pero también hay que recordar que cuando hay separación y no hay divorcio, siempre va a haber la tentación de cometer adulterio, ¿verdad? Estamos separados. Conozco un caso que se separaron y la mujer siguió su vida y aparte tuvo un par de hijos y causó muchos problemas. Y ya después de un montón de años, movieron, ¿sabes qué? Nos divorciamos porque estamos ya peleados y no hay remedio. Y así quedó resuelto, ¿verdad? Pero siempre que haya separación hay complicaciones. Ahora sí, punto final. Puntos de vista en cuanto a divorcio. Vemos en el primer siglo había dos puntos principales de Shammali, Shamali,
Ese fue el punto de vista más conservador. Shammai era un erudito que vivía del año 50 antes de Cristo y murió 30 años después de Cristo. Y su punto de vista era muy conservador, más pegado a la ley. Y él proponía la pregunta: ¿es la infidelidad razón justificable para la ruptura legal de una relación matrimonial? Vemos que en el tiempo de Cristo existían dos escuelas de pensamientos. El Shammai que estamos viendo ahora, él fue un erudito judío. Él enseñaba que la única razón válida para el divorcio era precisamente el adulterio o la infidelidad. El punto de vista contrario era la escuela Hillel, Hillel, y él enseñaba que el varón judío podía divorciar por casi cualquier causa de su esposa. Y por eso los fariseos estaban preguntando a Jesús cuál fue su postura. Y ellos decían: ¿es permitido divorciar a la mujer por cualquier motivo o razón? Y vimos que Jesús dijo que Moisés permitió el divorcio porque ellos decían: Moisés dijo que podemos divorciarnos. Pero Jesús dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de la fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que con el Señor el divorcio jamás estuvo en el plan de Dios. Pero dice que por la dureza de su corazón y debido a la naturaleza pecaminosa, Moisés permitió el divorcio en ciertas circunstancias. Y era más bien para la protección de las mujeres. Y para entender el punto de vista de Jesús debemos saber que la palabra griega fornicación que Jesús usaba aquí es porneia, que significa inmoralidad sexual. Así que Jesús no apoyaba la escuela de Hillel, que era muy liberal, ni de Shammai, que limitaba el divorcio exclusivamente por causa del adulterio. Porque la palabra porneia en griego significa cualquier tipo de inmoralidad, incesto, homosexualismo, orgías o cualquier desvío del plan de Dios sexual para la familia. Entonces, el otro punto de vista es Hillel, que era más liberal. Y ellos decían: le puede divorciar por la forma, la razón que sea. Por ejemplo, si se quemaba los frijoles, la puedes divorciar. O si no hace bien las cosas, no puedes divorciar. Así que vemos otra vez la pregunta: ¿puede divorciarse por cualquier razón? Y vemos que ese fue el conflicto en el tiempo de Jesús. Algunos dicen: ¿sabes qué? Se puede, todo es válido.
y otros no, sabes que solamente por causa de la fornicación. Así que la escuela y él permitió prácticamente cualquier cosa. Porque dice que había ahí en Mateo 19 que ya vimos que llegaron los fariseos buscando, puede divorciarse por cualquier razón. Ellos estaban buscando justificarse, ¿verdad? Y vemos que en esa época solamente el hombre podía tener motivos para el divorcio y la mujer pues quedó sin derechos. Pero vemos que el matrimonio es una relación permanente delante de Dios. Este fue el plan de Dios. Dice que la pareja debe estar juntos mientras viven los dos. Y aunque las leyes del país le indican, usted puede divorciarse por razones como una enfermedad del cónyuge, que no pueden tener familia. Y vemos que ese no es el plan de Dios, ¿verdad? Hay que tener un balance. Pues hay que recordar bien con quién nos vamos a casar. Había otro, el Rabí Akiva, que dice que el hombre podía divorciarse si encuentra una mujer más atractiva. Pero hay que recordar que los dos se van envejeciendo juntos. Quizás uno más rápido que el otro, pero los dos pronto o tarde se van a envejecer. Y como a veces digo a los jóvenes, ¿te quieres casar con fulana o con fulano? Entonces, te doy un consejo. Ve y ve, bueno, como a la mujer, ¿quieres saber cómo va a aparecer este guapatón de aquí a 20 años? Ve a su papá. Recuerdo, hace como 15 años estaba hablando con un joven de este mismo tema y le dije, oye, ¿quieres saber cómo te vas a ver de aquí a 20 años? A ver, dime, hermano. Ve a tu papá. No, está viejo, panzón y... ¿Sabes qué? Este joven ahora parece a su papá. Sí, puede decir que soy profeta. Y para comparar mi punto de vista, tenía una foto de mi familia cuando yo tenía como 7 años. Ahí estaba mi mamá, mi papá, 5 de mis hermanos. Y le dije, a ver, ¿dónde estoy en esta foto? Y apuntó a mi papá. Y dije, ¿sabes qué? Estás equivocado, ese es mi papá. Hace como 40 años. Y ves, nos parecemos muchísimo. Los que han visto a mi papá dicen que somos como espejos, ¿verdad? Aunque que le quiero negar, pues aparento demasiado a mi papá. Por las canas, por el cuerpo y pues ni modo, ¿verdad? Y es igual con el hombre. Dices, ¿quieres esta muchacha tan guapa? Ve a tu suegra. Así la vas a tener de aquí a 20, 25 años. Así es la naturaleza, ¿verdad? Aunque lo queremos negar. En el matrimonio, ¿con quién me casaré? Es la segunda pregunta más importante que todos tenemos que contestar.
¿Cuál es la pregunta más importante de nuestra vida? Si vamos a entregar la vida a Cristo. Es la pregunta más importante de todos que tenemos que hacer, ¿verdad? La segunda es con quién vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Como dice, hace que la muerte nos separe. Y muchas veces la muerte tarda mucho, ¿verdad? Cuando yo veo testimonios de personas que, hermano, ya llegamos a las bodas de oro. Conozco una pareja que en estos días cumplían 67 años de casados. Ahí están todavía, juntos, sirviendo a Dios, sus hijas, su familia también. Otra pregunta que debemos considerar es, si ya estoy divorciado antes de entregarme a Cristo, ¿me puedo casar con un creyente? Bueno, esa es una pregunta que es muy difícil contestar. Quería platicar con el hermano antes de culto de esto, pero hay una cosa, hermanos, en cuanto a esto, porque en mi juventud, en los años 70, empezó el movimiento de Jesús sobre los Estados Unidos en muchas partes del mundo. Y había gente volviendo a Dios de todo el corazón. Pero también había muchos matrimonios que se casaron antes del tiempo y se divorciaron sin saber en qué estaban metiendo. Pero luego se entregan a Cristo. Y luego se quieren volver a casar, ¿verdad? Y ponen el pretexto. Mira, hermano, aquí dice en 2 Corintios 5:17, dice, aún está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. ¿Verdad, hermano? Algunos tienen esta cosa diciendo, tu vida antes de Cristo no cuenta. Ahora eres nueva criatura, estás libre de aquel compromiso y ahora te puedes casar con una creyente, ¿verdad? Y los dos felices. Complicado y yo diría que no es válido la respuesta. Sí, hermano. Esa es parte de la doctrina de los centros de fe, de los ministros, en cuanto al matrimonio, de casarse y volverse a casar. Y algunos toman esos pretextos para justificar sus hechos, ¿verdad? Pero la cosa es, usted puede creer lo que quiere creer, pero hay que pegar a la Biblia y estar convencido 100% de lo que cree, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí todos son, bueno, hay una viuda y una pareja, ¿verdad? Y los demás solteros. Así que piénsalo bien, hay tiempo para reflexionar, ¿verdad? Aquí estamos listos también para darle consejos basados en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero vemos que una vez que uno es creyente, así que todos ustedes que todavía no se han casado, hay chance de escoger bien. Porque una vez que digas, acepto a este hombre, acepto a esta mujer, no hay marcha atrás. Así que todo con calma, ¿verdad?
El tren no ha pasado todavía, hay tiempo, ¿verdad? Muchos piensan que no me va a pasar el tren. Pues cuídense, ¿verdad? Y vemos que dicen los votos, que hasta que la muerte nos separe. Y vemos que el matrimonio es la piedra fundamental de la sociedad. Por eso el diablo está atacando tanto a los matrimonios. Porque él sabe si él puede acabar con el matrimonio, se va a acabar con toda la humanidad. Hay personas que dicen, sí, me voy a casar, pero no voy a tener hijos. Tengo un sobrino que esa fue la decisión que él y su esposa tomaron. Él decía, ¿sabes qué? A mí no aguanto los pañales, a ella tampoco, así que vamos a tener puros gatos. Y hasta la fecha, todavía puros gatos en la familia. Y ese sobrino tiene ya 55 años, tiene como 50, 20 y tantos años de casado, a lo mejor hasta 30 años de casados, y todavía no hay hijos, puros gatos. Conozco a un par de casos más que no hay familia por cosas físicas, ¿verdad? Pero Dios entiende esto, por esto hay adopciones y todas aquellas cosas. Así que hay que mantenernos firmes en nuestras convicciones en cuanto a matrimonio. A veces yo me desespero porque veo personas ya grandes y piensan, ¿cuándo se va a casar? Bueno, yo sé que Dios lo va a poner en orden, ¿verdad? A veces yo veo, ¿sabes qué? La primera cosa que ocupas es su esposa, ¿verdad? Había un joven que estaba iniciando en el ministerio y el primer consejo que le dio el hermano Rogelio es, cásate ya, te va a hacer falta tu esposa para apoyarle, ¿verdad? Así que ánimos, con calma, ¿verdad? Pero sigue buscando y Dios va a abrir las puertas en su tiempo. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esas enseñanzas, Señor, tan importantes, tan básicos. Y te pido, Señor, por esos jóvenes, Señor, gracias porque tú tienes un plan y un propósito para cada uno de ellos, Señor. Te pido, Señor, que les conserves, Señor, en pureza de corazón y pureza en cuerpo. Y pedimos que tú guíes sus pasos, Señor. Señor, yo sé que por cada uno, Señor, tú tienes, Señor, su pareja, Señor, la persona más indicada para ellos, Señor. Y te pido, Señor, que les ayudes a ser diligentes y fieles, Señor, y que ellos puedan encontrar, Señor, aquella persona que tú has escogido para ellos, Señor. Señor, bendigo, Señor, a los matrimonios aquí también presentes, que también bendigas esos matrimonios, que sean fructíferos y de buen testimonio delante del mundo y delante de ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén.